Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Eres único, eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor.
El cielo postrado está y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Cántalo conmigo. Eres el único, yeah. Eres el gran yo soy. Hay como tú, Señor. Hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Dilo. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Tu reino se establece aquí. Vamos a cantarlo todos juntos. Que tu reino se establezca en la tierra y como en el cielo. Que tu reino se establezca en la tierra como en el cielo. El Alfa, la Omega. Vamos, levanta tu voz y dilo. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El
venimos ante ti. Para bendecirte y para darte toda la gloria. Santo es
Hola, amada iglesia, aliento del cielo, amigos, hermanos de las demás denominaciones que nos contactan y nos siguen fielmente. Les estoy saludando en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les quiero reiterar mi saludo a todos aquellos que fielmente por la vía virtual siguen nuestras enseñanzas. Además, les doy la bienvenida a nuestro en vivo en esta noche. Bueno, se ha hablado tanto de lo destructivo que es el pecado, el daño que hace el pecado en el corazón del ser humano, que al último la gente pareciera que ha hecho del pecado como el pan de cada día en sus vidas. Y bueno, hoy Dios ha puesto en mi corazón el hablar de este tema. Claro, cuando hablamos de los pecados de los demás, pues nosotros nos creemos santos. Pero cuando nos miramos hacia nosotros mismos, vemos que también estamos embadurnados de ese virus que es totalmente destructivo. Voy a empezar con un ejemplo, amados hermanos, amigos, hermanos de las demás denominaciones. Quiero que le presten mucha atención a este ejemplo. La ciencia médica habla sobre un órgano muy importante en la anatomía del cuerpo del ser humano, y es el hígado. Según tengo entendido, el hígado es un órgano de mucha importancia para el buen funcionamiento del resto de órganos de nuestro cuerpo. Él tiene mucho que ver con el sistema cardiovascular, él tiene mucho que ver con el buen funcionamiento del sistema renal, él tiene que ver mucho con el buen funcionamiento del sistema digestivo y así sucesivamente. Lo cual quiere decir que es un órgano que debemos de cuidar, pero para cuidarlo debemos de conocerlo. Uno de los problemas de nosotros los seres humanos es que poco nos interesamos en conocer la anatomía de nuestro cuerpo, cómo está formado. Pensamos que eso es trabajo únicamente de los médicos, pensamos que únicamente son ellos los responsables de conocer la anatomía del cuerpo del ser humano, pues para eso han estudiado. Pero eso es una gran mentira. Cada uno de nosotros portamos un cuerpo, una máquina perfecta que Dios nos ha concedido y que tiene una gran debilidad ante las demás máquinas, digámoslo así, creadas por el ser humano. ¿Cuál es esa debilidad? Las máquinas que crea el ser humano se ha percatado de construirle repuestos, o sea, partes que se dañan, entonces el ser humano las fabrica, se las incrusta de nuevo y la máquina puede seguir funcionando correctamente. Totalmente diferente a nuestro cuerpo. Se dice que nuestro cuerpo es la máquina más perfecta y así es. Es más, el ser humano ha copiado ciertos funcionamientos del cuerpo y los ha aplicado a su sistema externo para vivir. Entonces, es deber de nosotros concientizarnos de que nuestro cuerpo, por más perfecto que sea, tiene esa debilidad y es que no hay repuestos para nuestro cuerpo. Podemos decir que se nos dañó el hígado y pedimos un trasplante de hígado. Nos enfrentamos a dos cosas muy expendiosas y son las siguientes. Primero, hay que buscar quién pueda donar ese hígado. Segundo, hay que esperar si es compatible con nuestros genes. Entonces, son cosas muy expendiosas. Por eso hay que cuidar mucho el hígado. La ciencia médica llama un problema que le sucede al hígado y es la famosa cirrosis al hígado. Así le llama la ciencia médica a esa enfermedad. ¿Qué es la cirrosis? Simple y llanamente es un cáncer destructivo y casi que mortal para esa parte del organismo que es el hígado. Y esto se genera por el descuido a través de los tiempos, en especial por aquellas personas que beben demasiado, que toman mucho licor. Entonces el hígado lenta y paulatinamente, ese licor, ese alcohol, llamémoslo de esta manera, va destruyendo los tejidos del hígado hasta dejarlo totalmente muerto. Eso hace el alcohol en el hígado y así sucesivamente muchas sustancias. Lo mismo sucede con los pulmones. La persona que fuma demasiado constantemente está expuesta con el tiempo a recibir garantizadamente un cáncer pulmonar debido a la nicotina
que se va adhiriendo a las paredes de los pulmones hasta taponarlos y dejarlos totalmente inservibles. ¿Pero por qué sucede esto? Muy sencillo. Porque la gente se concentra más que todo en lo que le place, en lo que le satisface, pero no se preocupa por investigar que eso que le place, que eso que le complace es destructivo para su cuerpo, para la parte humana externa de su cuerpo. Bueno, vuelvo y retomo el tema, lo destructivo que es el pecado, ¿verdad? Pues bien, el pecado también genera eso. El pecado viene en formas placenteras, en formas deleitosas, en formas adictivas, llamémoslo de esta manera. Eso quiere decir de que nosotros nos concentramos en lo placentero, en lo delicioso, en lo satisfactorio que es el pecado, pero poco nos ponemos a escudriñar qué efectos nocivos hace en nuestro corazón y en nuestra alma. Quiero llevarlos a una parte de las Sagradas Escrituras y está exactamente allí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, y dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de maldad y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se van a los muertos. Pues bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esta enseñanza, este texto? El corazón de la raza humana, todos los seres humanos tienen ese problema del pecado. Está totalmente inundado nuestro corazón de pecado, totalmente invadido por esta sustancia, por este virus que llamamos pecado. Ahora, todos los días hay personas que no tienen reposo, no tienen descanso si no están pecando, si no están andando por el camino del pecado. Pareciera que ese día como que no tienen vida. Entonces se vuelven adictos al pecado. Miremos, por ejemplo, un sicario, miremos un delincuente, miremos un atracador, miremos un estafador, miremos un engañador y así sucesivamente. Entonces son personas que se vuelven adictas al pecado. Ven solo la parte placentera, satisfactoria. Por ejemplo, el que falsifica un billete de X o Y denominación. Él, cuando está fabricando ese billete, lo único que su mente está concentrada es en poder meter ese billete de 50,000, de 100,000 pesos falso y obtener dinero legal, o sea, dinero original. Y bueno, con ese dinero se le viene a la mente hacer una cantidad de cosas que satisfacen su alma y su espíritu, pero ignora que esa acción está contaminando su alma, está contaminando su corazón, su espíritu, y lo está cada día matando, cada día destruyendo. Entonces, vuelvo y repito, el ser humano solo se concentra en la parte placentera, satisfactoria que genera el pecado, pero poco se da tiempo de estudiar qué consecuencias secundarias, qué reacciones secundarias genera el pecado en el corazón y en el alma. Miremos, por ejemplo, hoy en día hay un dilema a nivel mundial, y es la vacuna contra el COVID-19. Bueno, todos los presidentes de las naciones, todos los dirigentes, la ciencia médica, la Organización Mundial de la Salud, están preocupados por obtener rápidamente una vacuna para contrarrestar esa invasión que ha hecho tantos estragos ese COVID-19. Pero el dilema es qué reacciones secundarias pueden generar en el cuerpo, en la salud del ser humano más adelante, cosa que todavía no se ha estudiado porque eso se toma tiempo, eso no se toma 6 meses, sino eso es a largo tiempo que se ven estas reacciones. Pues lo mismo sucede con el pecado. El pecado, cuando se comete, el efecto secundario no se ve en el momento, es con el tiempo, y a eso es lo que poca atención le prestamos. Ahora, ¿cómo es que adquirimos ese virus? Primero que todo, por herencia de nuestros padres Adán y Eva.
Ahí está esa semillita. Cuando somos engendrados o fuimos engendrados o engendramos, entonces ahí transmitimos ese virus, esa contaminación, ese pecado. Y la persona, el bebé, el feto, adquiere ese virus y está quieto ahí ese virus, pero cuando sale a la luz, cuando nace, empieza a haber una cantidad de eventos alrededor de esta criatura que empiezan a hacer que esa semilla empiece a germinar. Y lo más traumático es que cuando el pecado empieza a germinar en el corazón del ser humano, convierte al ser humano en adictivo, adicto de tiempo completo al pecado. Ahora miremos, yo quiero concentrarme en una historia que está en Daniel capítulo 4, versículo 33. Vamos a esa cita bíblica y esto nos lleva a entender un poco más el tema. Ahí está la historia del rey Nabucodonosor. Un hombre que fue bendecido por nuestro Creador, por el Dios de los cielos y de la tierra, por el que nos formó en el vientre de nuestra madre, por el dueño de todo cuanto existe y es el Dios del universo. Él creó a Nabucodonosor y le dio el privilegio de reinar. Él le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio gracia. Y cada día este hombre se fue engrandeciendo y haciendo cosas muy beneficiosas, no solo para su reino, sino para sí mismo. Pero estos triunfos y estas victorias, y aliado con el pecado que había dentro del corazón, fue formando un cóctel totalmente mortal, hasta llevarlo a desarrollar una altivez y un orgullo y una prepotencia que desplazó al Dios que lo puso en esa eminencia, en esa honra, y se adjudicó hacia sí mismo toda gloria. Todo placer y todo bienestar siempre estuvo a la disposición de él, pero nunca reconocía que era Dios el que le concedió ese privilegio de ocupar semejante puesto tan honroso de ser rey de una nación. Entonces, Dios en muchas ocasiones trata de llamarle la atención, trata de seducirlo, trata como de aterrizarlo, trata como de ser el polo a tierra de este rey, pero este rey, invadido por la vanagloria, invadido por la prepotencia, invadido por su orgullo, por su altivez, no hace caso del llamamiento que Dios le hace. Al último, el Señor le revela o le da un sueño. Y el sueño, según la narración bíblica, dice que Nabucodonosor esa noche soñaba viendo un árbol gigantesco cuya copa daba y tocaba al cielo, dice la narración bíblica, y que era tan frondoso y tan gigante que debajo de este árbol había sombra para los animales, que en las ramas las aves hacían sus nidos y había comida no solo para las bestias que se refugiaban debajo del árbol, sino también para todas las aves. En este sueño, Dios le está revelando la eminencia a la cual Él lo había puesto. Lo había puesto como un dirigente. Lo había puesto como un hombre sabio, como un hombre que liderara una nación y que por medio de ese gobierno llevara a la nación a una buena satisfacción, estudio, progreso, bienestar, confraternidad, entendimiento. Todo esto tenía en el corazón el rey que ejecutar en esa nación. Pero él como que se concentra en sí mismo y se olvida el propósito para lo cual Dios lo puso ahí. Sin embargo, Dios cumple lo que le ha prometido a este rey y él empieza a gobernar y hay muchas cosas que se están viendo, pero nunca él ni el pueblo le dan la honra y la gloria a Dios. Entonces, en cierta ocasión, el Señor le revela ese sueño y él ve en el sueño que bajan unos seres espirituales del reino de los cielos, llamémoslo así, unos ángeles, y determinan una sentencia y dan una orden y dicen que deben de cortar ese árbol, pero hay que dejar la cepa, o sea, las raíces ahí sembradas como están, pero el resto hay que cortarlo. Y se le ordena que se le coloque unas cadenas. ¿Hacia dónde enfoca este sueño? Muy sencillo. Dios toma la decisión de quitar todo lo que Él le había dado a este rey para
que el rey se concientizara cuál era su condición sin la ayuda del Dios Todopoderoso. Eso hoy en día sucede con nosotros. Nosotros muchas veces triunfamos en ciertos negocios, triunfamos en ciertos niveles académicos. Muchos hombres y mujeres, Dios los pone en alto honor, como ser congresistas, como ser senadores, como ser presidentes de una nación, como ser ediles, como ser médicos, como ser ingenieros, arquitectos y así sucesivamente. Pero ellos no le dan la honra y la gloria a Dios. No reconocen que dependen de Dios, que ese triunfo, que ese estatus social, solo Dios se lo ha permitido y que cuando Él en su soberanía le place quitarlo, ¿qué queda? Un bagazo nomás, un hombre sin sabiduría, sin inteligencia, porque todo esto proviene de Dios. Nosotros que hoy estamos estudiando este tema, debemos de corregir esa acción de desplazar a Dios de nuestras vidas y quitarle la honra y la gloria y adjudicarla a nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre debemos de reconocer que cualquier triunfo, cualquier victoria, cualquier talento, cualquier virtud no es nuestro. Eso proviene del Dios de los cielos y de la tierra. Cuenta la historia que este rey, después de que se ejecuta la sentencia y la condena es durante 7 años, que es desplazado del reino, del rey, del palacio allí, y es convertido prácticamente en un animal. Dice que le creció el pelo como las plumas del águila y le crecieron las uñas como las garras de las aves. O sea, quedó en una condición totalmente loca, lunático. No se bañaba, no hablaba con coherencia, se le había quitado la inteligencia porque la inteligencia viene de Dios. La sabiduría viene de Dios, los talentos vienen de Dios, el honor y la honra viene de Dios y todo lo que viene de Dios a Él tiene que volver. Por eso nosotros cuando estamos en esas victorias debemos de tener un corazón sencillo, humilde y reconocer que es de Él todas esas victorias y todos esos talentos. Ahora, cuenta la historia de que fue echado del palacio. Imagínense, un hombre en semejante eminencia, en semejante puesto de honor, es echado del palacio porque ya hacía cosas locas, incoherentes. Ya no se comportaba como ese hombre sabio, inteligente, como ese líder bien cimentado que sabía lo que ordenaba y tenía el control de todo. Todo lo había soltado debido a su locura. ¿Qué fue lo que pasó allí? Muy sencillo. Digámoslo de esta manera, con palabras sencillas. El Señor dijo, con que usted se cree el chacho, la última Coca-Cola en el desierto, que ya no tiene necesidad de mí, pues voy a tomar lo mío. ¿Y qué es lo mío? La sabiduría, la inteligencia, el honor, la honra, todos estos privilegios los voy a tomar porque eso me pertenece. Y vamos a ver qué es lo que queda. Pues quedó un hombre totalmente desorientado, loco, sin raciocinio y fue echado del palacio y cuenta la historia que se comportaba como las bestias del campo. Comía hasta pasto, hierba, como comían los bueyes, él comía eso. Pero de vez en cuando yo vengo a pensar que para que este hombre entrara en razón venía la luz del entendimiento y le invadía, pero todavía estaba ese orgullo, todavía estaba esa altivez, esa dureza de corazón, esa obstinación y volvía otra vez a quedar totalmente inundado de ignorancia, de torpeza. Ahora, después de que ya pasan los 7 años, Dios le permite volver a este hombre a la lucidez para ver si había aprendido. Es importante que cuando usted y yo hemos pasado por un desierto, si Dios lo ha permitido, es para un bien de nosotros, porque muchas veces nuestro corazón se llena de maldad, se llena de altivez, se llena de orgullo, se llena de una cantidad de cosas y ese pecado invade todo nuestro ser y Dios le es necesario llevarnos a ese desierto para concientizarnos que sin Dios no somos absolutamente nada. Cuando Nabucodonosor reconoce que es Dios el que lo ha puesto en esa eminencia, que es Dios el que le ha dado ese privilegio, que es Dios el que le ha dado esa honra, entonces empieza a adorar al Señor, empieza a alabar al Señor y Dios como diciéndole,
Ah, bueno, ha aprendido la lección, ahora le voy a devolver todo, pero acuérdese, debe de comportarse como yo deseo que se comporte, siempre reconociendo que soy yo el que los pongo en honra, que soy yo el que les doy la sabiduría, que soy yo el que les doy ese permiso de escalafonar, de estar en puestos de eminencia. Eso debemos de reconocerlo nosotros. El pecado destruye toda bendición que Dios nos da. El pecado destruye toda eminencia que Dios nos da. El pecado destruye toda honra que Dios nos da. Por eso es importante desintoxicar nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos desintoxicar? Acudiendo a Cristo Jesús. Él no nos rechaza. Si usted siente esa altivez, si usted es consciente que es orgulloso, que es altivo, que es prepotente, que se cree como autosuficiente, como la última Coca-Cola en el desierto, humille su alma en la presencia de Cristo Jesús y Él le restaurará, Él le desintoxica su corazón, se lo limpia y lo llena de la bendita y preciosa palabra de Dios, porque recuerde ese texto: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Amada iglesia, amados hermanos, no se les olvide, el pecado es muy destructivo. Huyamos del pecado, refugiémonos bajo la sombra del Omnipotente y estaremos siempre habitando, disfrutando de la bendición, de la compañía, de los privilegios, de los dones, de las virtudes que solo vienen y provienen del Padre de las luces eternas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quisiera extenderme con este tema porque hay mucho que aprender, pero por el tiempo, por medio de estas redes, es muy limitado, pero les dejo eso para despertar la curiosidad en ustedes y que sigan investigando, estudiesen la historia de este rey Nabucodonosor. Y hay muchos personajes como Balaam también. Les recomiendo que estudie todo esto y así usted va a aprender a conocer lo destructivo que es el pecado y lo beneficioso que es renunciar al pecado y adherirse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Declárenlo conmigo. ¿Quién
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, Cuán gracia divina me rescató.